Saludos, apasionados de Star Wars. En este episodio, nos adentramos en una nueva y emocionante aventura galáctica con el audiolibro, Los Lores del Sith. Prepárense para sumergirse en las profundidades del lado oscuro de la fuerza mientras exploramos las historias de los Sith más legendarios. Escucharán de traiciones, conspiraciones y poderes inimaginables que darán forma al destino de la galaxia. Sin más preámbulos, enciendan sus comunicadores y prepárense para la narración que los llevará a los rincones más oscuros de la galaxia. Segunda parte del capítulo. Nazi dio la vuelta con todo su cuerpo serpenteante y quedó de cara a Belke. Antes de que Belke pudiera hablar, la criatura eructó una nube hedionda que olía a carne podrida. Belke dio un paso atrás para salir de ella, pero no dijo nada. Nazi murmuró algo en Utes y soltó una risita. Morse también rió y le respondió, también en Utes, señora, me temo que no entiendo el idioma de este alienígena, dijo Belke, dirigiéndose a Morse con expresión rígida. Morse hizo un gesto con la mano como para decir que no importaba. Como para decir que nada importaba. Ha dicho algo de usted. Que parecía estirado y rígido como un árbol. Yo le he dicho que era un oficial joven y ambicioso, y que actualmente todos los oficiales salían así de la academia. Le he dicho que debería oírle hablar. ¿Disculpe? Morse sonrió. ¿Alguna vez se ha oído hablar a sí mismo, Belke? Habla como si todas sus palabras estuvieran escritas en el aire con un trazo preciso. El Hat dijo algo en Utes y los dos rieron a la vez. Belke no relajó su postura. Por supuesto, señora. Ay, no se ofenda, Belke. Morse se puso en pie con piernas tambaleantes y le hizo una reverencia al Hat. Buen viaje, Nazi. Estamos en contacto. El Hat hizo lo más parecido a una reverencia que puede lograr una babosa, le dedicó un gesto con la cabeza a Belke y se alejó reptando, acompañado por el teniente. Morse volvió a aposentar todo su peso en el banco. Todo esto no le gusta nada, ¿no es así, Belke? Belke se mantuvo impasible. ¿Disculpe? Todo esto, dijo Morse, con un gesto expansivo. Este lujo. ¿Le ofende, no es cierto? Lo lleva escrito en la cara. A Belke no le costaba mentir. Era solo el aspecto del Hat, señora. El lujo no me ofende. Tener un rango implica privilegios. Morse sonrió y se inclinó hacia atrás, asintiendo. ¿Lo ve? Todas esas palabras están escritas en el aire con un trazo preciso. Ja. Sea como sea, es cierto. Un rango implica ciertos privilegios. Nos han destinado al más remoto de los dominios del imperio, así que, al menos, tendremos que sacarle algún partido. Por supuesto, señora. ¿Y usted, Belke? No goza demasiado de esos privilegios. ¿Quiere tomarse una copa de vino conmigo? Dio una palmada. Una Twi'lek de piel verde claro, con una túnica y pantalones ajustados y un pañuelo en la cabeza salió de entre los árboles. Llevaba una jarra de vino y 2 copas. Belke no se había dado cuenta de que estaba ahí. Señora, necesito estar despejado para el viaje de vuelta. Usted se lo pierde, respondió Morse, mientras la esclava le servía el vino. Y, dígame, ¿qué le trae a mi pequeña luna, Belke? ¿Todo bien en el planeta? Para Belke estaba claro que la Mauve no era más que una estúpida holgazana. Señora, debo presentar mi informe trimestral sobre Railot. Ya. Exclamó Morse, genuinamente sorprendida. Se toqueteó el moño apretado que llevaba durante un momento. Vaya, qué rápido pasa el tiempo. Especialmente cuando se está tan ocupado como usted, dijo Belke, conteniendo una sonrisa. Exactamente, dijo Morse. Le dio un sorbo a la copa de vino. El deber es el deber. Proceda, coronel. ¿Qué está ocurriendo en esa roca árida de allá abajo? Belke se quedó de pie mientras recorría una lista de temas cuidadosamente preparada. Cosas que quería que Morse supiera, cambios de personal, movimientos de tropas, envíos de especia, etc. Durante el recital de Belke, Morse no dijo nada.
Se limitó a asentir distraídamente de vez en cuando. ¿Tiene alguna pregunta?, le dijo Belke, con una fórmula calculada. Morse casi nunca preguntaba nada, pero Belke tenía que mantener una imagen de deferencia. Morse se terminó el vino y se quedó mirando el fondo de la copa con aire melancólico. Solo una. ¿Cómo están las cosas con los terroristas? La pregunta lo cogió desprevenido y Belke casi perdió esa expresión que llevaba como una máscara. ¿El movimiento Railot libre? Los terroristas, insistió Morse. Yo. Mi mejor personal está en ello, señora, informó Belke. Todo está tranquilo en el planeta. Hace más de un mes del último ataque. Según los planes de Belke, la tranquilidad no duraría un mes más, tendría que darle algo de información a Cham Syndulla para incentivar un ataque. Belke necesitaba violencia por parte del movimiento. Estos ataques le daban la munición necesaria que utilizaría para derrocar a Morse. Pero no quería que la violencia escalara demasiado mientras él fuera el encargado de aplacarla. Lo que necesitaba era violencia controlada. Violencia canalizada. Hacía meses que utilizaba a Cham con esta finalidad. Los ojos de Morse se enfocaron. Demasiado, para el gusto de Belke. La mujer aguantaba bien la especia. Hace más de un mes del último ataque aquí, Belke. Pero no hace mucho, el movimiento intentó secuestrar un envío de armas. Fracasaron, por supuesto, pero Belke no sabía nada al respecto. No se lo había dicho ni Cham ni nadie. Esa ignorancia le resultaba alarmante. ¿Dónde? ¿Cuándo? Morse hizo un gesto delicado con la mano. No importa. Como he dicho, el intento fracasó. Todos los terroristas murieron, y al decirlo, soltó una risita como si le pareciera divertido. Belke pensó con cuidado en su próxima pregunta. Esperaba no haber perdido a Cham. De lo contrario, tendría que empezar de cero con otro líder de la resistencia. ¿Hay algún nombre conocido entre los terroristas muertos? No que yo sepa. La gentuza habitual, supongo. Vaya, ojalá lo hubiera sabido antes. Habría reforzado nuestros esfuerzos en el planeta ahora que seguimos al movimiento de cerca. ¿Lo seguimos de cerca?, preguntó Morse, atravesando a Belke con la mirada. Belke cambió el peso de una pierna a otra. Como bien sabe, señora, resulta difícil luchar contra una insurgencia. Los miembros de la resistencia se funden con la población civil. Y si matamos inocentes indiscriminadamente, los Twi'leks neutrales se inclinarán por la resistencia. Hemos hecho progresos, pero el proceso será largo. Por supuesto, convino Morse. Por supuesto. Sé que está haciendo todo lo que se puede hacer. Y en cuanto al secuestro fallido, yo me acabo de enterar. Ah, por cierto, el senador Onfritia viene a Railot dentro de 10 días. De eso también me acabo de enterar. Belke se puso a pensar inmediatamente en Cham y en posibilidades. Me pregunto por qué vendrá el senador. Hace varios meses desde su última visita. ¿Quién sabe lo que les pasa por la cabeza a los políticos? Supongo que el emperador le habrá ordenado que vuelva para hacer público el fracaso de los terroristas en el secuestro. Afianzar la ocupación y ese tipo de cosas. Apaciguar a los que no son militantes, añadió Belke. Demostrarles que los terroristas están destinados a fracasar. Sin duda, dijo Morse. En cualquier caso, ahora ya sabe tanto como yo. Y Belke sabía muy bien cómo utilizar esa información. Señora, ¿se ocupará usted personalmente de darle la bienvenida? ¿O lo hago yo? Ah, confío en que usted se encargará de ello, coronel. En mi nombre, por supuesto. Ahora, ¿dónde se ha metido la chica del vino? Empezaré con los preparativos inmediatamente, informó Belke. ¿Eso es todo? Eso es todo. Mientras Belke se alejaba, Morse lo llamó, Belke. Sí. Anímese un poco, coronel. Tiene usted que aprender a disfrutar un poco de las cosas. Por cierto, si ve a la chica del vino, envíemela. Por supuesto, respondió Belke.
Mientras se iba, su mente analizaba todas las posibilidades. Cuando llegó al transbordador, había seleccionado las más interesantes y ya tenía un plan en mente. Había llegado su momento. Tenía una oportunidad. El asesinato de Ornfrey Tia bajo la guardia de Morse. Eso supondría un golpe letal para la Mauve. Tia era un pelele sin ningún tipo de poder, claro, pero era el pelele que utilizaba el emperador como herramienta para calmar a la población de Railot. Lo único que tenía que hacer Belke era asegurarse de que la caída de Morse no le salpicara a él. Mauve Belke Dra. Por primera vez, este título no le parecía una mera aspiración, sino algo plausible y cercano. Tan pronto como llegó a sus aposentos en el planeta, utilizó un comunicador personal portátil para enviarle un mensaje encriptado a Cham. Tenemos que vernos inmediatamente. Cham le respondió en unos minutos, concretando una hora y un lugar para encontrarse. La rapidez de la respuesta de Cham le sorprendió. Era casi como si el Twi'lek estuviera esperando su mensaje. 5 horas después de la puesta de sol, Belke se quitó el uniforme y se vistió de civil, con una chaqueta con capucha. Cambió su estado en el registro del ordenador a fuera de la base. Ocio. Era un eufemismo que utilizaban los oficiales al visitar a sus amantes Twi'leks o al frecuentar cantinas. Cuando el oficial de guardia veía esa entrada en el registro, por deferencia no hacía más preguntas. Vaya con cuidado, señor, le dijo el oficial de guardia por el comunicador. Hace mucho viento ahí fuera. Belke se montó en un aerocoche del muelle de vehículos, introdujo el código que hacía bajar el campo de fuerza del muelle y salió del complejo imperial. Lesu, la capital de Railot, se extendía en forma de espiral sobre un peñón erosionado, grande como una montaña. Las murallas, las villas, las tiendas y los hogares de la ciudad se arrapaban como líquen a la piedra. En el interior de la roca había miles de túneles reforzados y cuevas naturales. De día, a Belke la ciudad le hacía pensar en el rastro que deja una descarga de artillería. La ciudad había presenciado muchas luchas, como el planeta entero, y se notaba. Alrededor de la montaña volaban docenas de aerocoches, unos cuantos valientes inclinados sobre sus motos deslizadoras y varios planeadores cinéticos, un vehículo de alas anchas diseñado para dominar los vientos de Railot. Las luces nocturnas de todas estas naves parpadeaban en la oscuridad. También vio un par de patrullas imperiales volando bajo por encima de la ciudad. Belke utilizaba los vehículos imperiales con cautela para imponer la ley. Para muchos nativos del planeta, la visión de naves imperiales resultaba irritante. Por eso delegaba las funciones diarias de vigilancia policial a una fuerza de seguridad formada por Twi'leks, que colaboraban imponiendo el dominio imperial sobre su propia gente a cambio de una paga y unas condiciones de vida mejores. Introdujo un código de alta seguridad en el ordenador de a bordo. Así ninguna patrulla lo molestaría al salir del espacio aéreo de la ciudad. Mientras sobrevolaba el paisaje, veía pequeños fuegos de gente que cocinaba en calles, patios y cuevas. Y a pesar de la hora tardía, las calles estaban llenas de animales y vehículos que salían para combatir el calor o el aburrimiento. El verano de Railot se caracterizaba por la subida de las temperaturas y por los altercados nocturnos. A causa del calor, la gente salía a la calle y las cantinas se llenaban. Las muchedumbres provocaban enfados, y los enfados provocaban disturbios. La política de Belke, administrada en nombre de Morse, era contener estos altercados lo mejor posible y evitar que se produjesen víctimas mortales y grandes desperfectos, pero sin llegar a sofocarlos completamente. Los consideraba un mecanismo muy práctico para desahogarse. La mayoría de los Twi'leks se encontraba en un término medio entre los colaboracionistas y los fanáticos de la resistencia. Pero casi todos estaban resentidos por la ocupación imperial. Necesitaban una vía de escape para liberar esa rabia que hervía a fuego lento. Si no dejamos que protesten de vez en cuando, todos acabarán en el movimiento Railot libre, le había dicho Belke a Morse en una ocasión. Con el paso del tiempo los iremos domesticando, y al final se sentirán a gusto con nuestro dominio. Muchos ya lo hacen. A Morse aquello le pareció muy sabio. Belke opinaba que Cham Syndulla ya tenía suficientes guerreros y espías en su movimiento.
Belke tiró de los controles del aerocoche para hacerlo subir hasta la altura de crucero. Empezó a ver el paisaje que rodeaba la ciudad, pálido bajo la luz de la mayor de las lunas de Railot, la luna en la que vivía Morse. Los alrededores de Lesu consistían en kilómetros y kilómetros de rocas y pueblos esparcidos. Algunos estaban rodeados por murallas, otros estaban construidos bajo tierra para protegerse de los vientos implacables y los peligrosos depredadores del planeta. El terreno era escarpado y estaba cubierto por arbustos recios y resistentes al viento y por árboles látigo de tronco delgado y flexible. Abajo, un movimiento le llamó la atención, dirigió la cámara de a bordo hacia allí y amplió la imagen. 3 Lilex enormes estaban desmembrando a otro de su especie, más pequeño. Estos grandes depredadores insectoides agitaban sus pinzas con púas y sus poderosas mandíbulas hacia arriba y hacia abajo, con movimientos espasmódicos. Cortaban y mataban con una eficiencia que a Belke le parecía admirable. No malgastaban ningún esfuerzo en la masacre. Todo era muy eficiente. Muy imperial. Viró hacia el oeste, de cara a los vientos de Railot, que parecían querer arrebatarle el control del vehículo. El polvo y los escombros golpeaban el parabrisas como si fueran metralla. No era un buen piloto, así que se limitaba a coger los controles con todas sus fuerzas, sudando, confiando en los compensadores mientras se dirigía al punto de encuentro. Cuando ya había dejado atrás el espacio aéreo de Lesu, desactivó el código de seguridad que había estado emitiendo. Para no dejar un rastro que alguien pudiera seguir más tarde, no introdujo las coordenadas del punto de encuentro en el navegador. En lugar de ello, activó la lectura en directo de la posición. Iba viendo pasar las coordenadas mientras el aerocoche devoraba un kilómetro tras otro. Así concluye otra inmersiva incursión en el vasto universo de Star Wars. Esperamos que hayan disfrutado de los lores del Sith, tanto como nosotros al traerles esta épica historia. Si desean seguir explorando las maravillas y misterios de la galaxia, no olviden suscribirse y activar la campana para recibir notificaciones de nuestras próximas narraciones y audiolibros. Agradecemos su apoyo y les recordamos que la fuerza siempre estará con aquellos que buscan conocer más sobre esta fascinante saga. Hasta la próxima aventura en Galaxia Sonora.